Muy buenas a todos. La otra semifinal quería traer alguna partida. Es la cuarta de las tres que ya han jugado y han terminado en tablas. 15 minutos más 2 segundos de incremento. Firuza contra Wesley Soy, el ganador, pues se enfrentaría en esa primera final contra Carlsen, contra el ganador de Carlsen y Caruana. Vemos luego cómo queda la clasificación tras el día de hoy. Vamos con esta partida siendo muy interesante. Entramos en una apertura española, defensa Morphy, se ataca al alfil, este se retira a 4 y tras caballo F6 con cierto ataque sobre el peón de 4, bueno, pues simplemente enroque en corto, ya que, bueno, por otro lado, el rey negro sigue en el centro y hay teoría al respecto de que, bueno, pues se puede capturar, pero siguiendo la igualdad. Opta Wesley So por las variantes cerradas de la española, de 3, ahora sí defendiendo al peón en E4 y B5 atacando al alfil, se retira a una diagonal también interesante, con cierta presión sobre el punto F7, sobre todo si las negras terminan enrocando en corto y como vemos parece que los peones adelantados en el flanco de dama, pues todo va a indicar esa situación, pero de momento de 6, bueno, pues dando fuerza al alfil, quizás viniendo para G4. Se juega C3 con ideas de romper en el centro con D4, una vez que he defendido el peón de E4 y tras enroque en corto, H3, evitando clavadas por parte de un alfil en G4 y torre E8. Bueno, pues centralizando la torre, da la casilla al alfil para que venga a posiciones defensivas de alguna manera, pues la torre coja más fuerza, se quite, por decirlo así, del medio, y en caso de jugar D4, pues habría doble ataque sobre este peón D4. Torre E1 es como responde Firuza y tras H6, con la misma idea de H3, evitar quizás, aunque no son clavadas, bueno, pues con cierto control sobre la casilla de G5, también para un caballo atacando junto con el alfil el punto de F7, A4, bueno, pues respondiendo en el flanco de dama. El tema es que hay que aprovechar y la amenaza es quizás capturar en B5, ya que el alfil, el peón de A6 no puede capturar debido a que estaría cayendo la torre, y torre B8 retirándose. Otra opción para las negras es capturar, pero tras alfil por A4, bueno, pues el caballo queda clavado, atacado, y aunque llega a defenderse, parece que este peón aislado podría ser un poquito más débil, ¿no? Por lo tanto, la torre se retira a B8, cambios en B5 y tras D4, ahora sí finalmente, alfil F8 como comentábamos, D5, aprovechando que está bien defendida la casilla de D4 y se gana un tiempo, se ataca al caballo, este se retira a E7 y alfil E3 tomando la determinación aquí Firuza de entregar un peón, pero no a costa de nada. Esto lo aprovecha Wesley So para capturar y a cambio alfil A7. Con este movimiento hay dos piezas atacadas, una el caballo y otra la torre, y el tema es que, bueno, pues Wesley So tampoco ha caído en una trampa del todo, ya que aunque pierde una pieza de momento, bueno, pues tampoco no se puede capturar ya que está la torre de A1, pero tampoco se puede retirar el alfil ya que la torre de A1 está indefensa. Por lo tanto, bueno, pues queda así la tensión. Luego contamos el material, alfil F5 con tiempo sobre la torre, y aquí se decide jugar caballo B de 2 y tras alfil por E4, caballo por E4, y bueno, pues las piezas negras cuentan con torre y peón de más respecto a estas dos piezas, por ejemplo, menores en la posición. Por lo tanto, podríamos pensar que todo está bastante igualado. Dama C8 con ideas de jugar dama B7 y meter presión a este alfil y además presión a este peón adelantado central que tienen las piezas blancas. Y tras G4 también Firuza, pues de alguna manera lanzándose un poquito al ataque, dama B7 ya en el tablero. Tras estos movimientos alfil E3, volviendo, retirándose del ataque, a fin de cuentas ahora sí la torre está defendida, pero el tema es que tras este cambio de material, bueno, pues Wesley So está decidido a capturar este peón, de ahí que haya capturado en A1 para desviar a la dama de la defensa de ese peón central. No obstante, esta decisión que toma pues hace que este alfil sea un verdadero monstruo en la posición y antes estaba frenado por su propio peón. Tras estos movimientos, además, quizás en esta posición Wesley So infravaloró o no calculó bien toda la posición, ya que hay un movimiento muy potente por parte de Firuza que, aunque mantiene la igualdad, bueno, pues es casi decisivo, ¿no? Y es este sacrificio en H6. No se puede capturar, ya que en caso de hacerlo por parte de las piezas negras, bueno, pues podría venir esta captura en D5 y tras recuperar la pieza caballo F6, da jaque y toca, bueno, pues todo lo tocable, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas, la partida continúa con caballo F6,
caballo por F6 jaque, y tras G por F6, ya que este movimiento pues viene con jaque, se enfrentan los alfiles y simplemente dama B1. Como decíamos, este alfil podría ser determinante, el punto de F7 está indefenso y la amenaza de las plazas blancas pues es entrar prácticamente de mate en G6. Por lo tanto, una jugada que no pasa en la partida, y para verlo un poquito más gráfico, pues como vemos ya hay ganancia, ¿no? El peón de F7 está clavado y bueno, pues cae, bueno, incluso intentando salvar el alfil. Realmente, bueno, pues de momento se captura en F7, se da un nuevo jaque en H5 y tras alfil H6, siendo única ya que el rey no puede retirarse, a G8, existe dama F5 con nuevo jaque, rey G7, dama D7 con jaque ganando la torre. Si se intenta defender, pues por ejemplo hay mate por cerrar la línea con mate, no obstante las blancas estarían ganando, ¿no? Bueno, pues tras estas jugadas lo que hace Wesley So es jugar E4, viene con ganancia de tiempo sobre el caballo. A fin de cuentas, pues la dama no tiene este movimiento casi mortal, pero por otro lado, bueno, pues lo que se hace primero es capturar en F8. Tras rey por F8 manteniendo la torre pues de alguna manera activa en la posición, caballo D4 mejorando la posición del caballo, tiene saltos en algún momento a F5 y tras D5 es verdad que se refuerza la defensa de este peón y tanto alfil y dama han perdido fuerza pues en sus diagonales, pero por otro lado también la dama negra queda un poco como fuera de la partida. Caballo F5 ya en el tablero, torre E5, quizás pensando, activando la torre, dando una casilla al rey y también pensando en algún momento en devolver, bueno, pues no esa calidad, pero cambiar quizás torre por caballo, y simplemente siendo un movimiento muy bonito por parte de Firuza, dama C1, ya que bueno, pues la dama no tenía futuro en esta diagonal, pero ahora está entrando con jaque y además el rey no puede hacer otra cosa que escapar. De hecho lo hace, se retira a E8, dama H6 y dama 6, bueno, pues empezando al menos a defender desde la distancia. Tras estas jugadas dama H7, la amenaza es entrar en G8 de momento y llevarse además algún peón, ya que el rey pues no tiene, bueno, pues muchos movimientos o al menos defensa al punto de F7, y tras jugarse primero E3 buscando amenazas primero por parte de las piezas blancas, esta intermedia, dama G8 jaque, rey D7, nuevo jaque ganando algún peón, y tras rey C8 se recupera este peón adelantado con el caballo en E3. Es como comentábamos cuando decide Wesley So, bueno, pues buscar algo de fortuna y enredar en la posición, pero aquí, bueno, pues nuevamente Firuza antes de capturar siendo bueno, pero como vemos la barra prácticamente se iguala y tampoco las piezas blancas es que estén coordinadas, o bueno, pues hay ventaja, pero habría que materializarlo, y el demás que bueno, pues decide de momento dar un jaque importante en G8, ya que tras esta jugada tanto rey D7 o rey B7, como pasa en la partida, pues ambas vienen con la captura sobre el peón de D5, por lo tanto se gana un peón más en la posición C6 con ataque sobre la dama, simplemente dama D7 jaque, y tras rey B8 ahora sí se gana la torre, y como vemos, bueno, pues las piezas blancas además de esa pieza de más tienen dos peones de más, y en esta posición pues decide abandonar Wesley So, no, ya queda un jaque primero en A1 y ahora sí, tras alfil de 1 decide abandonar, ¿no? Puede ganar quizás un peón en B2, pero la ventaja es tremenda, y aunque no hay un mate pues directo, también las blancas, bueno, pues tienen posibilidad de seguir ganando peones. Vamos a ver la clasificación rápidamente, ya que habíamos traído una primera partida de Carlsen contra Caruana, y por otro lado, un momentito que lo pongo un poco más grande, no se me ve a mí, pero tampoco es importante. Como decíamos, para estos, a partir de los cuartos de final, en todos estos torneos que estamos viendo, pues hay dos opciones, ¿no? Carlsen en las cuartos de final juega contra Tabatabai, no queda eliminado, sino que pasa a una fase de abajo o a una repesca, ¿no? Se llama perdedores, losers. Y bueno, lo que nos interesa, lo que estamos viendo ahora, Carlsen contra Caruana. Carlsen se ha impuesto, aunque quería traer la partida en la que se impone Caruana siendo muy potente. Y luego, como decíamos, tres tablas entre Firuza y Wesley So, y finalmente pues Firuza se ha impuesto teniendo un nivel, bueno, pues tremendo, ¿no? Muy activo, y Wesley So pues un poquito más apagado. Por lo tanto, esa primera final entre Carlsen y Firuza siendo muy interesante, y vamos a ver también qué hacen por la tabla
por la parte de abajo. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.